tenemos un super plan pendiente y es ir a uno de los lugares más famosos de Villarrica y Pucón y probablemente lo que son las termas más bonitas de todo Chile. ¿Nos vamos a las termas? Hola, somos Mónica y José y junto con nuestros dos pequeños peluditos estamos recorriendo el mundo en nuestra furgoneta camper. Suscríbete y acompaña nuestras aventuras en Otras Formas de Vida. ¡Chao, Villarrica! Rumbo a un sitio muy especial hoy, en un día muy especial también. Nachito igual no se queda tan contento de nuestra excursión de hoy. Resulta que esta zona de Villarrica y Pucón tiene, como se puede ver, mucha actividad volcánica, por lo que hay diversos valles con aguas termales y con emanaciones. Nosotros hemos recibido varias recomendaciones de que deberíamos de visitar las termas geométricas. Así que aprovechando un día especial nos vamos a visitar este lugar, a desconectar, a relajarnos y intentaremos por supuesto enseñároslo un poquito para si en algún momento tenéis ocasión y si está tan bien como nos lo han vendido, que podáis vosotros también disfrutarlo. Sí, que ojo, hemos dudado en ir porque dan lluvia todo el día, pero hemos leído que con lluvia es lo perfecto para poder disfrutarlas. Por aquí llueve mucho, así que se agradece tener este tipo de planes alternativos, que no sea solamente ir a la montaña, por si el día amanece como hoy, que no sé si lo veis, pero está gris, negro, mojado, y solo va a ir a más. Esperemos estén calentitas esas aguas. Nachito, tú no vas a poder entrar en las termas, ¿lo sabes? Pero vamos a poder salir cada 2x3 para ver si estás bien. Le hemos cansado bastante hoy. A ver si se queda contento con un huesito. Muy cansado, estás ayudando a todo el mundo. Chiqui, ¿está nevando? ¿Cuánto tiempo, no? Y es mayo. Madre mía, inesperado esto, ¿eh? Hoy hemos llegado al paraíso a pasar el cumple de este señor de aquí, que se hace muy mayor hoy. Que no. Y como era un día de toda lluvia y nieve, nos hemos venido a las termas más increíbles de Chile. Creo que estamos con la ropa un poco mal, ¿no? Para ir a bañarnos. Estamos mal. Sí, venga. Mucho mejor. Y hoy teníamos un pronóstico de lluvia, pero lo que pasa es que no es lluvia, es nieve. Estos son los vestuarios, todas las casetitas rojas, y vamos a enseñaros este mágico lugar, que es sin duda absolutamente mágico. Es impresionante. Y lo mejor de todo es que no hay nadie. Hay poquísima gente. Este lugar tiene aforo de 200 personas. Por turno. Por turno. Y hay 3 turnos al día. Solo que tú entres cuando entres, te puedes quedar hasta la hora de cierre. Ahora en invierno la hora de cierre son las... Siempre, las 7 de la tarde. Sí. Menos los fines de semana, ¿no? Sí. Que es hasta las 9 Los o fines 10. largos, sí. ¿Quién dijo frío? Hay 1 grado hoy aquí y solo estamos caminando así tan tranquilos porque ya antes nos hemos metido en una piscina caliente. Pero teníamos que enseñaros este lugar. Las termas geométricas
antiguamente llamadas Termas del Cajón Negro, son el fruto de un ambicioso proyecto realizado por el arquitecto Germán del Sol, quien a través de la construcción de las termas quiso llevar la naturaleza a la geometría y lograr un todo armonioso. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Por ese cajón, eres idiota. No hace nada de frío. Está quemando todo. José está muy loco y se va a meter en la piscina de 45 grados. No te desmayes, ¿eh? ¿Está así de caliente? Este lugar... Mira que nosotros tenemos experiencia en termalismo, ¿eh? Pero es que es absolutamente increíble. ...500 metros de pasarela, 18 piscinas que están entre los 35 y los 45 grados. No para de llover y de nevar, pero creíamos que eso era algo malo y todo lo contrario, hace el lugar completamente mágico. Y esto es un río. Muy frío, que está a 6 grados. ¡Guau! Esta es una maravilla. Si venís por esta zona, no podéis dejar pasar la oportunidad de venir a este lugar. Nosotros lo hemos dudado mucho porque son bastante caras, pero valen cada uno de los pesos chilenos que hemos pagado por ellas. Es estar en la mitad de una selva súper frondosa, con agua súper caliente y hoy con nieve. ¿Seguimos? Estas termas las construyó un arquitecto muy famoso, cuyo nombre desconocemos. que resulta ser también el mismo arquitecto que construyó las termas de Atacama. ...41 grados. Ayer comemos judías. Bueno, para la circulación. Seguimos subiendo por la senda de las pasarelas rojas. Y hay cascadas y cascadas en todos lados. Yo sé. No me tires eso, te he visto. Es un... Como me tire esa bola de nieve, le tiro... ¡Que te reviento, eh! ¡Oh, qué frío! Esa no es caliente, ¿eh? Es helada. ¡No! ¡Coño, que estoy helada! Parlo alle stelle anche di
Guardo la luna e aspetto che mi dica cosa fare. Pensar que hemos dudado en venir porque estaría lloviendo, ¿eh? Che seguo per non perdermi ballando fra le braccia del nuovo sole. ¿Vamos a esto? Se resto nudo la terra sarà un abbraccio. Mi hai fatto e non finito e non dimentico che canto per sussurrarti ciò che non dico come. Es de noche en las termas y podemos seguir bañándonos. Può soltanto dirmi di sfiorare e cerco perle in fondo ai cuori per regalarle al mare che se caldo si può amare. Occhi di stelle che l'aria sospende fra azzurro e verde. Madre di tutti i ricordi, madre di perla, canta il rumore del mare, madre di inchiostro scogli che onde cancellan, madre di specchio lucido e lacrime, madre di braccia calche. Como tenemos la suerte de tener nuestra casita con nosotros, hemos salido de las termas esta mañana, nos hemos ido a comer a la furgo y hemos vuelto ahora que es tarde-noche. Lo de los turnos solamente es para quien tenga que ir y venir, pero nosotros teníamos todo con nosotros, así que es una súper suerte. Esto no sin enterarnos de que el señor Nacho se aburría muchísimo, ¿eh? Hasta zapatillas ha comido casi. Y ahora con todos ustedes os voy a dejar con Jose contando sus experiencias desmayándose en las diferentes aguas termales que hemos visitado. Ahora ya tengo desarrollado un protocolo, ¿eh? Protocolo de no riesgo. Esta es mi llamada parada intermedia. Porque me ha pasado más que una vez. Una de ellas me he desmayado, me he abierto la cara. En Islandia. Vamos a intentar buscar las fotos para poneros alguna. Compensa muy mal. Es demasiado alto. Se me va la sangre a las piernas y no me llega suficiente a la cabeza. Esto es muy distinto por la noche. Wow, qué mágico. Tiene un ambiente lúgubre con la niebla, que es como el típico bosque de duendes. Qué maravilla. Y la otra vez, donde fue en las Azores, pero ahí Moni me ha salvado la recogido. vida. Estaba en agua más profunda. En Islandia, que es allí de la jacuzzi, era una jacuzzi, no eran termas. Ya hemos visto esto más caliente. No sé si alguien que nos esté viendo es tan friki como nosotros de las termas, pero si es así, aceptamos todas las recomendaciones del mundo. Si conocéis termas chulas por Sudamérica, nos lo podéis dejar en los comentarios. Nosotros vamos a intentar enseñaros todas las que vayamos conociendo, así como las que hemos conocido viajando por Europa antes de venirnos a nuestro super viaje. Unas que nos hemos enseñado y que eran buenísimas eran las de Shambhala en Argentina, que eran muy baratas, pero nosotros hemos estado ahí y teníamos 40 grados, así que ni se apreciaba el agua caliente. Luego volvimos por la noche y esas son las termas más baratas, más bonitas que hemos conocido en Argentina. En el sur de Argentina también estuvimos en Copahue. Ahora está puesta la noria. Esto parecen unas vías del tren, ¿no?
aquí os dejamos para disfrutar de el atardecer con este calorcito. De la noche ya casi. Sí, y esto con luz se transforma, más mágico, una magia distinta. Mañana nos vamos a un sitio que tenemos muchísimas ganas de conocer desde hace unos meses y que es muy importante para nuestro proyecto. Sí, son unas horitas de viaje, pero ahí estaremos dentro de nada. Esperamos que os haya gustado este mágico lugar y si venís a la región de los lagos de Chile, no dudéis en venir a hacer una visita. Sí, dale un like y suscríbete. Acabamos de entrar en una mítica carretera más, que es la carretera panamericana. La verdad que no sabría decir dónde empieza y dónde termina, pero cruza todo el continente americano de una punta a la otra de forma casi ininterrupta, quitando el trocito entre Colombia y Panamá, donde no hay carretera, y unos trozos más en que creo que no es bien definido su percurso. Pero el paisaje, desde que salimos de Villarrica, ha cambiado, vamos, radicalmente. Seguimos ruta hacia el norte por la Panamericana. Nuestro consumo ha subido una barbaridad. Sunset Drive is quite alright with me, baby, but we can't stay here forever. The future's been too bright for too long, so take some time and get certified. I'll pump the gas and baby we'll go driving to Interstate 75. So